Bueno, esta es básicamente la presentación que estoy armando. Habla de lo que es el mercado de capitales, oportunidades que hay con los productos ya existentes, dónde se puede invertir, cómo se puede ir para buscar alguna oportunidad de mercado dentro de lo que uno ya está invirtiendo. Tal vez uno está en renta fija y quiere buscar potenciar su rentabilidad, puede ir por otro lado hacia otro tipo de inversiones. Obviamente son opiniones, se puede discrepar, pero tal vez sirven para que alguno pueda hacer después alguna inversión que le sea más fructífera. Así lo puedo agrandar para hacer pantalla completa. Ahí está. Bien. Bueno, un poco lo que vamos a pasar es lo que son las alternativas de inversión en pesos dentro de lo que es la bolsa, lo que se denomina inversiones a tasa. Vamos a hablar un poquito de lo que son productos atados a lo que es el dólar oficial, productos en lo que es dólar billete, y después hablar un poquito de los cedines, que es una de las novedades que hubo en el mercado financiero en el último año, se puede decir, porque si bien estás un poco más, recién hace 6 meses se empezó a utilizar de manera fluida. Y por último, un breve comentario de la renta variable. Entonces, el contexto de tasas de interés hoy dentro de la Argentina es un contexto de tasas reguladas. Son tasas donde muchas de las tasas están reguladas atadas a Lebacs, donde por ejemplo los bancos en la tasa activa, tasa pasiva, tienen que garantizar por un lado o por el otro cierta tasa. Por ejemplo, a los minoristas le tienen que prestar un coeficiente de lo que sale en la licitación de Lebacs, con lo cual están limitados lo que le tienen que pagar. Y por el otro lado está limitado lo que también tienen que prestar, tanto entidades financieras como entidades que se financien con el sector financiero. Esto se dio hace ya un poco más de hace un año exactamente, porque eso fue en junio del año pasado, con un par de comunicaciones del Banco Central donde exigían, por ejemplo, que bancos tengan que pagar como mínimo por plazo fijo minorista un 87% de lo que sale en las Lebacs, y por el otro lado no pueden prestar a más de 2 veces la tasa de Lebacs, con lo cual les acotaba lo que eran los márgenes financieros. Obviamente los bancos lo que no sacan por un lado lo terminan sacando por el otro, con lo cual el negocio no se les fue. Entonces, en los últimos meses lo que vimos fue que las tasas del sistema financiero fueron bajando. No solo las tasas de las letras del Banco Central, sino también las tasas de referencia de los plazos fijos, que es la tasa Badlar. Hay un gráfico ahí que se puede ver donde muestra la tasa de la Badlar, que es la tasa promedio de plazo fijo más de 1 millón de pesos en Buenos Aires, que se publica diariamente. Entonces se ve que esa tasa está en el orden del 20%. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el año pasado uno podía meter a unos plazos fijos al 26-27% contra ahora unos del 20%. Estamos siempre hablando abajo de un 2% mensual. Por el otro lado, arriba del 2% mensual uno puede colocarse en letras del Banco Central. Lo que pasa ahí ya uno empieza a correr con plazos más largos. 91 días, 120 días. Es lo menor, pero está reservado para instituciones financieras, con lo cual uno ya tiene que pasarse a 140 días. Casi 5 meses. Hay un cuadro ahí donde se puede ver las tasas de las Lebacs. Todos los datos de esta publicación son al día del lunes, con lo cual puede haber alguna discrepancia con lo que es hoy. Algunas tasas bajaron 25 puntos básicos, pero tampoco presenta grandes cambios. Entonces, dentro del contexto tenemos lo que es la tasa Badlar y la tasa Lebacs. Luego están las inversiones en fondos comunes de inversión, como bien se dijo en el panel anterior, y otras inversiones a nivel bursátil. Entonces, las recomendaciones dentro de este contexto para quienes son inversores minoristas es a veces tratar de evitar un poco lo que es el plazo fijo mayorista relacionado a tasa Badlar, salvo que uno pueda conseguir un diferencial sobre esa tasa, y pasarse a otras inversiones. Por ejemplo, una Lebacs a 252 días te paga un 28,4. Estamos hablando de un 8% más arriba de la tasa Badlar. Para inversiones un poco más cortas, también se puede ir al mercado de cheques, que esto es algo que se puede negociar dentro del mercado de valores de Rosario, pero no son segmentos que están en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entonces, uno puede buscar alternativas del orden del 26, 27, 28% a 90 días con cheques de pago diferido garantizados. Si uno se va un poco más en plazo, a los 5 meses, ya ahí puede entrar dentro de lo que es el segmento warrant, que es el plazo típico donde se negocian. Y ahí sí se pueden ver tasas cercanas al 33%. Son tasas muy superiores y si nos ponemos a ver es casi un poco más de un 50% más de lo que es la tasa Badlar. Y por el otro lado hay productos que también se están moviendo, aunque con menos volumen, que son los fideicomisos financieros, que antes se refería a mi colega en la primera charla. ¿Quiénes son los grandes emisores, los grandes fiduciantes? Y las tarjetas de crédito o las cadenas retail, Megatone, Garbarino, Musimundo, todo este tipo de empresas.
pero hay otro tipo de emisores. Entonces acá se pueden ver algunas tasas de corte, que es la rentabilidad mínima garantizada por invertir en distintos productos, ¿no? En este caso tomé como ejemplo un secubono y un megabono. Son productos a un promedio entre 10 y 12 meses, donde la rentabilidad mínima es del 30,5 y 32,5, pero incluso esa rentabilidad mínima se ve potenciada según los niveles de BADLAR y las condiciones del fideicomiso. Con lo cual estos fideicomisos van a terminar rindiendo más o menos 1,5 puntos por encima de lo que dice este cuadro. Entonces esto un poco lo que busca es decir, es verdad, hay oportunidades en pesos distintas a las tradicionales que pueden ser un plazo fijo o lo que puede llegar a ser la letra que hoy está tan en boga. Hoy todo el mundo está diciendo, hay que hacer tasa, hay que hacer tasa, hay que hacer tasa. Es una realidad. Todo el mundo dice, la mejor alternativa es con un dólar planchado, un paralelo tranquilo, quedarse en lo que es pesos y hacer tasa en pesos, porque le van a ganar a lo que es la tasa de evaluación y le van más o menos a empatar a la inflación. Pero la realidad es que todo año eleccionario, todo el mundo en algún momento termina volcándose a lo que es alternativas de dólar. Y en Argentina tenemos dos tipos de productos relacionados con el dólar. Los que vemos el dólar y los que se ajustan por el dólar. Cuando digo se ajustan por el dólar, siempre hablando del dólar oficial, la comunicación a 3.500. Entonces, hoy estamos en un contexto de atraso cambiario donde en 8 meses devaluamos menos del 6% en total. Es una tasa inferior al 1% mensual que genera pérdidas en términos reales contra lo que es la inflación. Entonces, la competitividad está menguando y si uno se fija cuál fue a la derecha la tasa de evaluación de los últimos meses, es muy baja. Por el otro lado, la curva del ROFEX tampoco está previendo una devaluación muy grande para los próximos meses. Porque te está descontando devaluación entre el 16 y 18% dentro de lo que es el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ya se ve cómo se empina la curva, si lo llegan a ver ahí en el gráfico, a partir de diciembre, que es el primer mes del siguiente presidente. Esta es la curva de ROFEX, que es la curva que se negocia acá, que es la curva donde intervienen participantes, que puede ser cualquier agente de bolsa de Rosario, de Buenos Aires, del MAE, incluso el Banco Central. ¿Y por qué lo digo? Porque el Banco Central es un gran vendedor de estos contratos. Tiene una participación muy grande junto con otros bancos del mismo grupo, por así decir, con participación estatal, y terminan aplanando la curva para reducir las expectativas de evaluación. Esto es parte de su política monetaria. Cosas parecidas hacen otros bancos centrales del mundo, con lo cual no es cuestión de salir a criticar, sino que es parte de la política. Ahora, si uno se ve esta misma curva de evaluación esperada, pero los NDF son los contratos futuros que se negocian en Nueva York, va a ver cómo se empina muchísimo más a partir del cambio de mandato. Por otro lado, la otra forma de cubrirse, más allá de lo que es el dólar ROFEX, es mediante bonos dólar link. Los bonos dólar link son bonos que ajustan por el dólar oficial. O sea, uno pone el equivalente hoy a $100 y el día de mañana le van a pagar el equivalente a $100, lo que representa en pesos, con una tasa de interés, que puede ser positiva o negativa. Hoy lo que se puede ver en los dos bonos soberanos del gobierno, que son el AO16 y el AM18, es que cotizan a tasa negativa. O sea, que si hoy pone uno $100 a tipo de cambio oficial, suponiendo, ¿no?, el día de mañana va a recibir menos de esos $100. Incluso el título más negociado de Ciudad de Buenos Aires, que es el más corto, vence en 2016, también tiene tasa negativa. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que vemos? La parte corta de la curva, todo pareciera indicar que no va a haber una devaluación brusca en los próximos meses, con lo cual las empresas están optando muchas por no tomar coberturas en lo que es materia cambiaria para los próximos meses. Cuando decimos los próximos meses estamos hablando de octubre, ni siquiera llegar a diciembre con el cambio de mandato, sino hasta las elecciones. Después, todo lo que son bonos dólar link cortos con tasa negativa, o sea, de acá a un año, no lo estamos recomendando. ¿Por qué no lo estamos recomendando? Porque si uno espera una devaluación en el orden del 15, 20%, uno puede ir haciendo tasa en pesos sin tener esa cobertura e ir ganándole. Incluso teniendo la cobertura, uno puede, por ejemplo, comprar letras que le van a rendir un 27, 28, 29% y tomar esa cobertura de evaluación en el orden del 16, 17, 18%. Entonces, sí o sí uno se está garantizando tener más dólares, pase lo que pase con una devaluación. Esto, que sería una especie de un sintético dólar link, ahí hay un ejemplo puesto con las Levax a 140 días y la tasa del ROFEX a septiembre. Si uno se fija, este producto tiene un diferencial de tasa muy grande entre lo que es la tasa a la que uno lo coloca y la tasa a la que uno se ata con el dólar a futuro. Entonces, ¿qué sentido tiene pagar un dólar link a tasa negativa cuando uno puede crearse un dólar link a tasa positiva?
Y por otro lado, estamos prefiriendo en este momento lo que es dólar link emitidos por empresas a lo que son los soberanos, pues salen con tasa positiva. Ejemplo, ayer ONLIAG, una empresa del agro, pagó 4,41 por unos títulos dólar link. Y en breve sale, por ejemplo, otra empresa de acá de la región, que es Vicentín. Pasándole a otro tipo de bonos en dólares, que son los bonos que efectivamente te pagan dólares billetes, vemos que la curva de bonos de lo que es bonos soberanos es bastante acotada, con muy pocos productos. Y que incluso se da con una particularidad que tiene pendiente negativa, lo cual es algo que los libros de finanzas por general no lo mencionan, pero en este país pasa. ¿Qué quiere decir? Que los bonos más cortos te pagan más tasa, más rentabilidad que los bonos más largos. Una de las preguntas es, ¿qué tasa de rentabilidad voy a tener yo el día que, por ejemplo, si yo me posiciono en el Bodén 2015 y quiero reinvertir? Ahí tal vez las tasas bajaron y ya cuando yo quiero reinvertir se cayeron los precios. Perdón, se fueron los precios para arriba y se cayeron las tiras. Entonces, si uno se fija cuáles son las tasas de rendimiento de los distintos bonos en los distintos mercados, uno ve, por ejemplo, una disparidad entre la cotización del bono en Estados Unidos con la cotización en Argentina. Hoy comprar un bono en Argentina da menos rentabilidad que comprar el mismo bono en Estados Unidos y dejarlo depositado afuera. Esta relación era al revés hace pocos meses. Y se da por una serie de cuestiones internas y externas. Se da que en las últimas semanas los bonos emergentes fueron más castigados. Se da también porque la gente sabe que con caja de valores los va a cobrar los bonos. En cambio, depositado en el exterior puede correr algún riesgo de embargo. Y se da también por lo que son los flujos de lo que se denomina el canje, o lo que algunos también lo que también tiene que ver con el mercado de contado con liqui, donde se compran y se venden los bonos. Por ejemplo, uno puede comprar Bodén 2015 acá y venderlo en el exterior y de esa manera saca divisas. O puede hacer la inversa para entrar divisas y siempre a un precio superior. O incluso reservándose los dólares billetes, que si uno tiene que pasar por el mercado de cambios, lo tiene que liquidar. Entonces, una alternativa para dolarizarse rápidamente, por fuera de lo que es el dólar ahorro, que es la mejor inversión hoy en Argentina, es a través del dólar Bodén 2015 o a través del dólar bolsa. El dólar bolsa básicamente es la compra de bonos con pesos y en las 72 horas hábiles la venta en dólares. Entonces, uno puede todo el tiempo comprar dólares a un precio de 11.70. Por el otro lado, uno puede comprar un bono como el Bodén 2015, esperar los flujos hasta el vencimiento y por cada 11,42 pesos que ponga, le van a dar un dólar billete. Estas cotizaciones deberían de compararse con lo que es el dólar paralelo, que es una de las otras formas de llegar a lo que es el billete. Siempre estas cotizaciones le sirven, por así decir, de piso a las cotizaciones del otro. Entonces, para una dolarización rápida se puede utilizar tanto el dólar bolsa como el Bodén 2015. El que puede esperar 4 o 5 meses al vencimiento, obviamente se recomienda el Bodén 2015 para recibir dólares más baratos. Después, sugerimos evitar los bonos ley extranjera, que son aquellos que pueden caer bajo la órbita de algún fallo de Griesa. O sea, nadie le gustaría tener que cobrar un cupón de intereses y que después no lo pueda cobrar por el tema de que fueron embargados. De hecho, hay bonos que hoy no los pagan, por ejemplo el DIS y el PARI. Por otro lado, acá hay un breve análisis de los bonos largos, ley argentina, ¿cuál se recomendaría? Si el discount o el par. Uno vence 2033 y el otro 2038, o sea, son bonos largos. Nadie dice que los va a esperar, sino para hacer inversiones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que se puede apreciar con este análisis es que, suponiendo que Argentina mejore, el DICA tiene más potencial que el para, bajo cierto supuesto. O sea, que la curva, en vez de quedar con pendiente negativa, quede una curva plana, o que quede con pendiente positiva en niveles del 6, 6,5, lo que puede ser algo razonable para Argentina. Entonces, se puede ver como siempre el discount en dólares, ley argentina, supera como potencial en apreciación de precios a lo que es el bono par. Dentro de lo que es renta variable, pero en realidad es instrumento inmobiliario, quería detenerme un poco en lo que son los cedines. Los cedines surgieron con el tema de la ley del blanqueo de capitales, donde salieron los cedines y los BADE. La realidad, ¿cuál es? Al principio no se utilizaban mucho los cedines, un poco por desconfianza, un poco por falta de conocimiento o de divulgación, y después también un poco porque los bancos, al no cobrar comisiones, tampoco les interesaba mucho como negocio asesorar sobre este producto. Hoy en día los bancos cobran una comisión, el producto se hizo más conocido, volvió un poco la confianza, y la realidad es que Argentina es uno de los pocos países que paga a la gente por blanquear dinero, a diferencia de países como Alemania, que el costo era más de un 30%. Entonces, aprovechando ese instrumento, el CEDIN, hay gente que blanquea
dólares. Y yo acá no estoy diciendo que alguien tiene que ir a blanquear dólares ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Una vez se va a comprar una propiedad y la propiedad se la evalúan, por ejemplo, en $100.000. $100.000 hoy en Argentina uno lo piensa a niveles de 12.50, o sea, 1.250.000 pesos. Uno tiene la alternativa de poder negociar con el desarrollador, quien vende la vivienda, de pagarle con cedines, porque mediante una certificación de esa escritura en el banco, el vendedor de la propiedad va a cobrar dólares billete, con lo cual al final va a tener dólares billetes de una u otra forma. Entonces, ¿cuál es la ventaja para aquel comprador de la propiedad? Si uno compra la propiedad con dólares, billete, que uno en la cabeza lo piensa 12.50, tiene un costo X. Si uno compra la misma propiedad, que se la evalúan a $100.000 con cedines, porque al final de cuentas el vendedor va a recibir los cedines, uno los paga por bolsa entre 10,55 y 10,65. Entonces, hay una diferencia muy amplia, casi podemos hablar más o menos de un 15% de diferencia entre ambos precios. Entonces, para alguien que tenga que comprar una propiedad, tenga que hacer una inversión inmobiliaria, comprar algo con cedines le representa una gran ventaja. Por eso se están moviendo tanto hoy en mercado. Están los que blanquearon pero no quieren comprar ninguna propiedad, y están por el otro lado los que quieren comprar una propiedad y se aprovechan de esta situación para pagar cedines baratos y negociarlo. Incluso algunas desarrolladoras te cobran un 2-3% de recargo para compensar los costos bancarios. Así todo, con esta reducción del 15% sigue siendo negocio. Y después, por último, un breve comentario sobre qué es la renta variable argentina. La renta variable fue el activo de mejor rendimiento en el último tiempo. Este año viene siendo un 42%, los últimos años subió un 59% y un 89%, y se puede ver en el gráfico que el Merval multiplicó por 4 lo que era su valor hace 2 años y pico. Entonces, hay veces que uno no se mete en renta variable porque no tolera el riesgo, por desconocimiento. Es verdad que no todas las acciones suben igual. La gente no te cuenta cuando compró Petrobras a 137 y llegó a valer menos de 30. La gente probablemente te cuenta cuando compró con 30 y la vendió recién a 60. Entonces, no todos los activos se comportan de igual manera, pero uno se puede ver que las valorizaciones atrasadas, todos los activos estaban muy baratos en Argentina, y la tendencia es que si llega algún presidente más pro mercado, muchos más flujos se van a volcar hacia la renta variable. Pero ojo también que si por alguna de las razones gana algún candidato que no se muestre pro mercado, no quiera arreglar con fondos y no tenga esta actitud necesaria para que haya un contexto de inversión y que entren fondos del exterior, todo esto también se puede caer. Con lo cual, hoy es un activo que tiene muchísimo potencial, pero también tiene sus riesgos, a diferencia de lo que es la renta fija, que es algo más conservadora. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles.